Atención Colombia, porque Gustavo Bolívar expuso las razones por la cual la extrema derecha se unirá nuevamente para recuperar el poder en 2026. Esto dijo: descarados, ¿cuál rumbo? El rumbo del saqueo billonario a las EPS, el rumbo de acrecentar la aberrante desigualdad social, el rumbo de acabar la Amazonia para meter ganado, el rumbo de poner el Estado al servicio de corruptos, el rumbo de imponer ideologías a punta de fusil, el rumbo de endeudarse para hacer 4G hasta dejar a los pobres sin inversión social, el rumbo de volver a dejar a los viejos en pobreza extrema sin un bono pensional, el rumbo de seguir incumpliendo el acuerdo de paz. El rumbo es el que está tomando el país con Petro hacia la justicia social, la paz y la superación del hambre y la violencia que nos dejó la extrema derecha. Descarados, todos digamos en voz alta: nunca más la derecha criminal en el poder. Comparte, con hecho y acciones en favor de los más necesitados, como lo hemos hecho desde el gobierno del cambio. Es que debemos seguir avanzando por un país con igualdad y justicia social. Por ejemplo, Prosperidad Social aportará más de 61.000 millones para el Cauca, lanzó la nueva fase del programa Iraca, reinicio de obras del Coliseo de Florida, Valle, finalizamos con éxito los pagos de renta ciudadana y devolución IVA. Estamos construyendo el cambio desde los territorios. Prosperidad Social invertirá más de 61.000 millones de pesos en obras para transformar el Cauca, con prioridad en el plateado. El director Gustavo Bolívar destacó que el gobierno del presidente Gustavo Petro está volcado en atender a esta población. Plazas de mercado, infraestructura vial y puntos de abastecimiento solidario serán algunos de los proyectos que se ejecutarán en Argelia, Puerto Tejada, El Tambo y López de Micay. El director Gustavo Bolívar y representantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito lanzaron en Florida Valle la nueva fase del programa Iraca, que atenderá con enfoque diferencial a comunidades indígenas y afrocolombianas en 67 territorios étnicos. La inversión supera los 70.000 millones de pesos. El director Gustavo Bolívar anunció que la entidad reiniciará las obras del Coliseo Parque Bosque en Florida Valle, estancadas desde 2017. Esta será la obra 32, rescatada desde el inicio de su gestión al frente de la entidad, y hace parte de los 61 proyectos reactivados de 106 que encontró paralizados al llegar a Prosperidad Social. Finalizamos de forma exitosa el pago de los ciclos dobles de los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA, que beneficiaron a más de 2,6 millones de hogares con una inversión de 1,9 billones de pesos. Así las cosas, mi gente. Este gobierno avanza a paso firme. Y con razón. Tanta oposición, tanto saboteo. Este gobierno avanza. Se están viendo investigaciones que antes no se veían de corrupción en gobiernos anteriores. Un alto funcionario de la Procuraduría General reveló que Margarita Cabello Blanco estaría metida hasta el cuello en la adquisición del software de espionaje Pegasus. Cabello estaría tratando de lavarle las culpas al corrupto gobierno de Iván Duque. Escuchen con atención hasta el final. Seguiremos en el proceso de investigación y ahí vamos. Doctor Diego, usted bien sabe, pero se lo voy a recordar a las audiencias, que la doctora Cabello fue ministra de Justicia del expresidente Duque y que después es posible que fuera procuradora, o sea, hizo posible que fuera procuradora nominándola como tal y el Congreso la eligió. Usted es abogado, pero además usted es especialista en derecho disciplinario. ¿Usted cree que ella debía haberse declarado impedida para hablar del tema? Ahí está hablando de la compra del programa Espía Pegasus, programa informático que ha sido muy complicado en la discusión pública porque fue comprado clandestinamente en época del gobierno Duque. Todos los indicios fuertes conducen a que su equipo de policía, de inteligencia, estuvo en la compra clandestina con Israel de ese programa espía, que es muy complicado porque con ese programa, desde cualquier computador se pueden tomar sus datos de celular o de computador, se puede saber identidad suya, de datos de identidad reservados, se pueden escuchar sus conversaciones, se pueden tomar sus mensajes de WhatsApp o cualquier chat, es decir, están invadiendo su privacidad. ¿Usted cree que ella
debería haberse declarado impedida como muy cercana al gobierno Duque para hablar de esta polémica y entrar diciendo que no hay evidencias de que exista ni de que haya orden presidencial para haberlo comprado? Permítame, por favor, descomponer la respuesta en 2 elementos. Voy a ir con el primero, que es si se debió declarar impedida, y la respuesta es absolutamente sí. No solo por esos antecedentes de haber sido ministra de Justicia de la administración Duque. La administración Duque la postula ante el Congreso y al final termina siendo elegida por los partidos de gobierno de esa coalición de gobierno de ese momento. Eso es un elemento fundante. Pero hay otro elemento que quizá ya hay algunos elementos conocidos ante la opinión pública, pero eso hay que darle mucha más profundidad y trascendencia, y es que la doctora Margarita Cabello contrata a través de un organismo internacional a un general que parece ser que para la época en que fue comprado el sistema de espionaje Pegasus era el director de inteligencia de la policía. Estamos hablando del general Norberto Mujica. Él en este momento actúa como contratista, no de la Procuraduría, porque se cuidan en eso y no hay un contrato directo entre Procuraduría y Norberto Mujica. Pero Norberto Mujica ha ingresado a las instalaciones de la Procuraduría este año, por lo menos en 4 ocasiones, y es conocido que él tiene ese contrato de asesoría con la procuradora Margarita Cabello. Adicionalmente, hay un coronel que era el segundo al mando de la Dirección de Inteligencia de la Policía, el coronel Tiriat, y ella lo nombra como jefe de la División de Seguridad de la Procuraduría. Entonces, no es solamente aquellos elementos de antecedencia donde fue ministra, donde luego la postulan y los partidos de gobierno la eligen como procuradora, sino que hay una relación también muy estrecha entre ella y ese general Mujica, que es uno de los mencionados, al parecer, dentro de esta compra irregular. Se le ha mencionado como director de inteligencia, en efecto lo fue, yo estuve examinando, sí lo fue director de inteligencia de la policía en el año 2021, que es el año que se ha mencionado como compra del programa Pegasus. Él, cuando usted dice que él no está contratado por la Procuraduría, pero que tiene cercanía con la Procuradora, ¿es en materia de seguridad, en materia de asuntos oficiales o cómo es? En asuntos oficiales, pero no conocemos los detalles de qué hace. Nos han dicho que es un contrato millonario. Formulamos un derecho de petición para que nos dieran copia de ese contrato y de las actividades cumplidas, y la Procuraduría muy hábilmente se escudó en que la Procuraduría no lo tiene contratado. Pero después nos responden que él ha ingresado por lo menos 4 veces acá. Nosotros sabemos que lo tienen contratado a través de un organismo internacional para que cumpla esas funciones dentro de la Procuraduría, pero reitero, no sabemos con precisión las funciones que cumple. Pero digamos, es en beneficio de la precisión, ingresar 4 veces a la Procuraduría, pero les dijeron en qué época, porque puede ser en un semestre, en un año, en un mes. Les dijeron en cuál época, porque 4 veces en un año no me parece mucho. Puede ser un visitante ocasional, aunque no lo pareciera. Del otro lado, digo, el lado a favor de la procuradora y el lado en contra. Del otro lado, el general Mujica tiene vieja relación con ella, es barranquillero como ella y venía de ser el director del IPEC nombrado por ella. Hay una característica de esta administración, es la opacidad en la información. Uno le gustaría entrar a la página de la Procuraduría y encontrar información absolutamente abierta, dándole cumplimiento a la ley. Es que ni siquiera es un asunto de voluntad de quien esté al frente de la Procuraduría. Pero además es el Ministerio Público, se supone que es el que vigila. Entonces, la pureza pública. Sí, pero a lío y a dificultad que tiene cualquier ciudadano, cualquier funcionario para encontrar información. Entonces, la opacidad que se ha dado en esta administración de la Procuraduría es altísima. Por esa razón, no puedo responder con absoluta precisión acerca de esas entradas. Nos dijeron, sí, él entró 4 veces en este año, y creo que nos dijeron las fechas, pero no nos dijeron a quién fue a visitar, qué funciones iba a cumplir, en qué
pisos específicos estuvo, cuánto tiempo se demoró, que eso hubiera sido muy importante. Pues tanto que nos tocó interponer una acción de tutela para que nos aclaren todo ese tipo de información, nos den copia del contrato y nos digan exactamente qué hace ese señor general. ¿Y qué dijo el juez de tutela? En primera instancia la negó. ¿Y en segunda? El argumento es que con la Procuraduría no tiene contrato. Entonces, toca ver al organismo internacional, pero el organismo internacional sí tiene voluntad porque está amparado bajo una inmunidad. Entonces no va a ser tan fácil conseguir esa información. Usted, insisto, es abogado y es experto en derecho disciplinario también. Es fácil en la contratación pública encontrar convenios internacionales de unas entidades nacionales colombianas con entidades internacionales. Según esos convenios, esas entidades internacionales pueden contratar personas, profesionales calificados, se supone, para trabajar en determinadas instituciones o entidades, organizaciones colombianas, y de esta forma ingresan, digamos, pero sin capacidad de que haya vigilancia pública, que la función pública no las puede detectar. Es así, ¿no? De acuerdo. Esto tiene por lo menos dos asuntos bien problemáticos. Uno, que no se ajustan a las normas de contratación, porque transferidos los recursos al organismo internacional, ellos utilizan sus propios procedimientos contractuales, que sabemos que no son muy transparentes por una razón que vamos a mencionar seguramente después. La Procuraduría le transfirió una cantidad de recursos a organismos internacionales, pero se da uno cuenta que la Procuraduría señala a dedo a quien contrate. Para solo mencionar unos casos, le transfirió recursos a la Organización de Estados Iberoamericanos y con eso resultaron contratando a la ex viceprocuradora general Marta Castañeda Curbelo, la que trabajó con Alejandro Ordóñez. Uh-huh. Le dan un contrato por 60 millones y uno dice, ¿esta señora qué vino a hacer? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué exactamente le aportó por esos 60 millones a la Procuraduría General? Eso no se encuentra nunca. No se conoce. No se conoce. Entonces, se dice que ellos utilizan sus propios mecanismos de contratación, pero en realidad es la Procuraduría la que dice contráteme este o contráteme al otro. Ese es el primer problema, que no hay transparencia en la contratación. Pero el segundo problema es que las demás entidades, o por lo menos cuando no se hace transferencia de los recursos a un organismo internacional, se debe dar cumplimiento a un principio que se llama el principio de anualidad presupuestal. Es decir, me asignan este presupuesto y debo ejecutarlo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Con estos organismos internacionales, por lo menos en la experiencia que investigamos sobre la Procuraduría General, ese principio se rompió. Le transfirieron los recursos del 2021 y todavía siguen ejecutando esos recursos. Entonces no se dio aplicación a ese principio de anualidad. Entonces, para resumir, ¿usted cree, o más bien, usted puede afirmar, sin lugar a equivocación, que a través de los convenios internacionales, la Procuradora Cabello, seguramente lo harán en otras entidades también y no será la única, pero en este caso es que la Procuraduría es la que cuida los dineros públicos para todo el Estado colombiano? La Procuradora Cabello contrata a todas las personas que ella quisiera tener a su lado sin necesidad de tener que dar una respuesta pública por ello. Estos corruptos criminales en el país y que causaron en el pueblo colombiano una debacle que llevó al país a ser uno de los países más desiguales y más corruptos del mundo y uno de los primeros en violaciones de derechos humanos. Y esto usted lo debe saber y debe compartirlo para que la gente se entere. Compártelo en su página, en Facebook, en su grupo, en Telegram, en WhatsApp, para que la gente se entere quiénes son estos criminales y que por nada del mundo deben volver al poder en el 2026. Con aciertos y errores, el gobierno de Petro lo está haciendo bien y lo seguirá haciendo mejor, para que este país pueda realmente avanzar hacia un cambio y hacia un progreso digno para todos y cada uno de los colombianos. Gracias por estar aquí en Petro Noticias. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube. Gracias porque ya somos más de 23,000 y a mi comunidad en Facebook. Que Dios te bendiga y gracias por estar aquí. Por favor, ayúdanos compartiendo en tus grupos WhatsApp, Facebook, Telegram.